Genial. Bueno, buenas tardes a todas. Un placer seguir aquí con este curso en Sevilla. Y bueno, aquí están las recomendaciones que siempre hacemos antes de las actividades. Sí, siempre les pedimos que revisen el teléfono móvil apagado o en silencio por lo menos para que... ¿Tú apagado no? Está en avión. Para asegurarnos de que no va a interrumpir ni nada. Y como siempre al final de la actividad hacemos la práctica de la donación, que cada uno dona el dinero que quiere y que considera útil para la actividad, para el pago de la sala y tal. ¿Vale? Bueno, quería recordarles un poquito la bibliografía que utilizamos para estas actividades, ¿vale? Una es, ya lo conocen bastante, Metafísica y Neurociencia, que es de Diego, de la persona con la que yo estudio en Granada, ¿vale? Realmente es bastante recomendable porque nos pone un poco en contexto de todo lo que estamos estudiando. También he basado mucho de lo que hemos estado tratando, este libro que se llama Neurociencia del Cuerpo de Nazaret Castellanos. Está como, bueno, quizá la conocen, es una neurocientífica española. Y este también es muy interesante, que se llama Sensorialmente, que es de Stanislao Bajrach, que es un neurocientífico argentino, ¿vale? Entonces, de esta bibliografía es donde he tomado la mayor parte de lo que desarrollamos en el curso, ¿verdad? Bueno, un poquito por comentarlo y siempre tenerlo en cuenta. En el curso de Metafísica y Neurociencia lo que tratamos de hacer es un poco esto, es decir, vernos a nosotros mismos, ver al ser humano como desde todos sus puntos de vista, ¿no? Desde una parte en cuanto al ser interno, a lo que sentimos por dentro, a lo que nos pasa por dentro, y otra parte que es la cuestión más física, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente, y con digamos, entendiendo todo eso y gestionando todo eso es que podemos ver la completitud. No nos quedamos con una parte, digamos, con una parte de la historia o con otra, ¿no? Sino que tratamos de ver la completitud de nosotros mismos y así también aprender a gestionarnos mejor, resolver nuestras situaciones y por supuesto ser más felices y entendernos mejor, conectarnos mejor con nosotros mismos, que al final ese es el fin último, ¿no? de todo esto. Entonces, bueno, esta actividad va a ser un poquito diferente de la habitual, porque aunque estamos en el curso de Metafísica y Neurociencia, les iba a ir planteando qué cosas ustedes recuerdan de todas estas clases que hemos tenido, y en base a eso vamos a ir un poquito repasando las cosas más fundamentales que hemos hablado para que nos vayamos al verano con un poco unas ideas principales, ¿no es cierto?, de lo que hemos ido hablando. Igual tú luego, si quieres repasar o ponerte al día, eso hay libros, te podemos pasar vídeos, vamos, que si te gusta te puedes poner al día fácilmente. Entonces, bueno, ¿qué se acuerdan que hemos visto en este curso, que les ha llamado la atención, que les ha gustado de lo que hemos estado viendo? La dieta. La dieta mental en 5 pasos. Que no la he puesto en práctica, pero estoy... ¿No la has puesto en práctica? Bueno, no al 100%. Bueno, un poco. ¿Para qué sirve la dieta mental en 5 pasos? No sirve para... sirve para alimentarnos adecuadamente, pero a nivel mental, ¿no? Porque ¿qué hablábamos? Que el cerebro y la mente... Bueno, el cerebro digamos que es la parte física, ¿no es cierto? La mente sería como la parte más, si se quiere, más metafísica o más inconsistente, por decirlo así. Única. Sí. Pero funcionan, pero anatomía y otro... psicología, pero funcionan íntimamente relacionadas, ¿no? ¿Qué sucede? Que a veces no tenemos en cuenta cómo alimentamos nuestra mente o nuestro cerebro. Pensamos en cosas negativas, pensamos en cosas que nos hacen mal, prestamos atención a cosas que nos hacen mal o gastamos mucha energía en cosas que no nos ayudan, ¿no? Entonces la dieta mental en 5 pasos, que es lo que comentaba Ana, está enfocada en organizar nuestra mente y cerebro para que sean más eficientes, para que estén
menos agobiados, menos agotados, y entonces así podamos enfocar nuestra atención en las cosas que queremos, si queremos estudiar, si queremos, o por lo menos estar más relajados mentalmente, que eso nos permite tener una mejor actitud frente a la vida, porque cuando uno está cansado o exhausto, cualquier cosa que te viene es un problema, no puedes con ello, y en cambio cuando uno está bien, dices, bueno, a ver, ¿cuál es la solución? ¿Cómo salir adelante? Etcétera, ¿no? Entonces, ya que lo he mencionado, lo voy a mostrar brevemente, pero lo voy a mostrar porque lo estaba por aquí. La dieta mental en 5 pasos, evidentemente, consta de 5 pasos. Que el primero de esos pasos, ¿cuál era? El desayuno. El desayuno, efectivamente. En el desayuno era como, estos pasos uno los puede adaptar a la vida que cada uno tenga, ¿no? Pero en el desayuno, como en sí es una comida física importante, muchas veces se hablaba de que a nivel mental o a nivel interno es bueno, por ejemplo, meditar, reflexionar o planificar el día, ¿no? Esto se puede aplicar a la planificación de una semana o solamente de un día, ¿no? Hoy tengo que hacer esto, esto, esto. Y si yo ya desde el principio del día lo tengo más o menos organizado, luego no tengo que estar pensando, ahora tengo que ir a esto, lo otro, sino que ya me puedo concentrar en, ahora tengo tiempo para esto, que eso puede ser incluso descansar. Tengo 1 hora para descansar, lo voy a hacer conscientemente. Tengo... Me estoy acordando de la agenda de los fines de semana de Diego. Dormir. Exacto. Todo puede estar planificado, incluso tengo 1 hora para estudiar, tengo esta hora para trabajar, y así tú estás concentrado, ¿no es cierto?, en lo que haces, es más fácil. El segundo punto era la media mañana, que si uno, por ejemplo, está trabajando, lo que sea, un descanso, muchas veces hablábamos de cómo descansar el córtex prefrontal, es decir, cómo descansar el cerebro cuando, por ejemplo, uno está estudiando o está prestando atención, el cerebro se cansa. ¿Cómo lo puedo descansar? Bueno, por ejemplo, activando la parte motora, es decir, el movimiento, salirte a dar una vuelta, a un paseo. Lo puedo activar, por ejemplo, escuchando un poco de música, que se activan otras partes del cerebro, que no son las de el pensar tan de estudiar y todo eso. Con música, con todas esas cosas, con ejercicio, con tomarse algo que te guste, un cafecito, un tecito, no sé qué. Esas cosas hacen que se activen otras partes del cerebro y que descanses un rato ese córtex que tanto estás usando, ¿no? El tercer punto era el almuerzo, que, bueno, puede ser que uno se tome más tiempo, ¿no es cierto?, para almorzar, pero que a lo largo del día, en un rato, tú te dediques un rato, el que puedas y tú decidas, a estudiar un poquito, leer algo de lo que te haga bien, de lo que te haga sentir bien. En el cuarto punto, otro momento, una media tarde, otro momento lúdico, si puede ser un poquito más largo, porque a veces uno por la tarde tiene más espacio de hacer que uno haga habitualmente un deporte, o tocar un instrumento, o ir al cine, lo que a cada uno le conecte, ¿no es cierto?, con que le guste, o la clase de metafísica, o la clase de lo que sea, pero que te haga eso, descansar una parte del cerebro que uno durante el día lo utiliza mucho. Y al final, por supuesto, en la cena, una observación, también un análisis y una evaluación de lo que ha sido el día, y en función de eso uno puede aprender a gestionar el día siguiente. Porque ¿qué pasa cuando uno intenta organizarse el tiempo? Que por lo general tratamos de hacer más cosas de las que podemos, o de las que podemos hacer en armonía. Entonces, nos sobreexigimos, nos agobiamos, quizá la mitad no la hacemos, nos podemos frustrar y decir, no puedo con todo esto. Y quizá el problema o la situación en realidad es aprender a gestionarlo, aprender a ponerlo en la agenda de otra forma. Es decir, en el día, por lo general uno trabaja y bueno, y el rato que me queda no puedo hacer deporte, resolver problemas importantes. Tienes que elegir quizá 1 o 2 cosas. Al día siguiente otra, 1 o 2 cosas. Y así para que
podamos hacerlo de una manera armónica y que estemos bien. Pero es importante, ¿por qué? Porque si no, yo estoy pensando todo el tiempo, tengo que hacer esto, no me tengo que olvidar de aquello, y eso nos consume mucha energía mental. Entonces, si uno lo tiene apuntado, que era lo que decía Ana antes, uno lo apunta y ya no estás pensando, ¿cuándo tengo que hacer esto? ¿Cuándo tengo que...? Ya lo tienes organizado y es mucho más sencillo. Sí, lo de en la cena, lo de la observación, eso entra dentro, vamos, yo por lo menos lo considero dentro de los cinco comidas del día, porque si en el desayuno tú meditas, reflexiones y demás, pero tienes que observar. Sí, tienes que observar para planificar. Sí, eso la es lo primero. observación está siempre. Exactamente. Entonces, al poner en la cena la observación y la atención plena entra dentro de las 5 comidas mentales, digamos. Sí, totalmente. Aquí como una observación un poquito más larga, si se quiere, en el sentido de observar cómo ha ido, cómo ha funcionado. Lo mismo que también en la cena iría una meditación, por ejemplo. Sí, puede sí, pero sea, hay gente que le gusta meditar por la mañana o... Pero bueno, que eso, digamos, es como si dijéramos la comida que suele hacer normalmente, pero que tú muchas veces la de media mañana te la saltas y lo que hacemos, no. la comida habitual, la comida Claro, habitual. No, esto no es para saltárselo, es para organizarlo como a cada uno para gestionarlo. le venga mejor. Exactamente, pero lo que me vengo a referir, que lo que, por ejemplo, pones en el almuerzo o en la cena o en el desayuno y demás, lo puedes hacer a media mañana, lo puedes hacer en el almuerzo, lo puedes por supuesto. hacer. O sea, que puede... Uno lo tiene que adaptar a lo que... y sobre todo atención plena. Pero la observación, el hecho de observar cómo nos sentimos, lo que pensamos, nuestro cuerpo, eso va siempre. Lo que pasa es que hay momentos del día en el que uno tiene un poco más de espacio y tienes un poco más de rato para poder hacerlo. Pero evidentemente eso luego, lo ideal es estar consciente de lo que estás haciendo. Eso es ideal hacerlo siempre. Lo que pasa es que hay momentos en el día que como que te entrenan un poquito, te ayudan para eso. Cuando hablamos de una meditación, no hablamos por lo general de una meditación tipo mindfulness o una meditación en la cual prestas atención a tu respiración. No es necesario nada complicado, ni necesariamente con visualización, ni nada. Sencillamente con prestar atención a la respiración ya estamos utilizando partes del cerebro que te ayudan a gestionar tus emociones, a estar más atento, un montón de cosas. Genial. Bueno, esto sería la dieta mental en 5 pasos, que Ana ya la está practicando. ¿Qué otra cosa interesante se acuerdan o le... A mí lo que me llama, vamos, lo que más me llama la atención dentro de lo que hemos dado es en el estado de alerta la zona roja y la zona verde. El cerebro en zona roja y zona verde. Zona verde y zona roja, el estado de alerta, el estado de eso es lo que a mí más me... Sí. ¿Se acuerdan un poquito cuando el secuestro? El secuestro. No te voy a dejar. Exactamente. ¿Se acuerdan por qué pasaba que el cerebro entraba en zona roja? ¿Qué era lo que nos impulsaba a eso? Los temores, los miedos, Sí. la falta de alerta. La falta de alerta y muchas veces también el cansancio excesivo. El cansancio excesivo empuja al cerebro a que esté demasiado estresado. Y entonces el cerebro, al estar muy estresado, libera mucho cortisol, libera mucha adrenalina, y eso te pone en un estado en el cual tú, en vez de estar como relajado y bien y a gusto, al margen de que estés haciendo lo que estés haciendo, estás estás a la defensiva. Es como estar atento para salir corriendo porque viene el lobo, ¿no? Como decimos, con la espada cargada. Exacto. La escopeta cargada. Eso antes servía, porque claro, tú veías realmente un león o un peligro y tú salías corriendo. A día de hoy lo que sucede es que activamos esos mecanismos, pero por cosas que realmente no van a hacer peligrar nuestra vida, ¿no? Lo activamos porque estamos estresados en el trabajo, porque tenemos que hablar algo desagradable con alguien, porque nos llevamos mal con la gente del trabajo y eso nos estresa. Yo me he dado cuenta que también
hay temas que te secuestran y no necesariamente porque no estés descansada ni estés irritable ni nada, sino que ciertas emociones ¿no? Y ciertas situaciones de la vida actual. O sea, También, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de la situación global que hay a nivel social, político, en todos los aspectos. Entonces, Mati, perdona, no termine, sí. déjame que termine. Que hay cosas que dices tú, bueno, ¿y por qué esto a mí me saca de mi casilla? Tú te refieres a que de repente sientes una emoción fuerte y eso, claro, y eso es lo que te, digamos... Y no necesariamente estoy ni cansada, ni irritable, ni nada, pero hay determinadas emociones o cosas que a mí me molestan y me sacan, y me secuestran. ¿Por qué? Porque uno tiene, digamos... en el cerebro tenemos un montón de conexiones que son lo que llamamos rutas neuronales, ¿no? Que son en el fondo patrones que estamos acostumbrados a pensar y a sentir, ¿no? Uno está acostumbrado muchas veces a sentirse víctima de la situación o a ser el agresivo o hay miles de ejemplos, ¿no? Pero eso nos hace que nosotros liberemos química en el cerebro. Y eso hace que seamos adictos, entre comillas, a determinada química. Y depende de la persona, es una química u otra. Hay gente que está acostumbrada a sentirse adrenalínica y sentirse que todo el tiempo tiene que estar haciendo cosas y agobiado, y después cuando tiene el momento de sentarse, estar relajada, estar tranquila, no puede. Y dicen, se complican ellos mismos la vida para no estar en esa situación. Pero es inconsciente, no se dan cuenta de ello. Entonces, hay patrones que a cada uno le saltan y dices, uff, y ya te agarró esto y ya una cuestión emotiva. Eso se gestiona con la observación y con la meditación, es la herramienta más grandiosa. Yo me pregunto, pero no me contesta, ¿eh? ¿Por qué me afecta a mí esto tanto? ¿Por qué? Muchas veces depende de nuestra educación, de lo que hayamos vivido, de nuestro lugar en la sociedad. No te afecta lo mismo si eres un hombre que si eres una mujer, que son muchísimas cosas, que a veces hasta quizá uno muchas veces hace el intento de entenderlas. A veces las entiende y a veces no, pero lo importante es que no te arrastren hacia donde quieren. Por lo menos ya me doy cuenta. Claro. Soy consciente. Claro. Y uno tampoco puede como ocultarlas, porque eso es lo otro que uno hace. Uno las intenta, cuando uno siente algo desagradable en el cuerpo, lo que intentamos habitualmente es escapar de eso. Entonces meter esa emoción debajo de la alfombra y hacerte cuenta que no está. ¿Qué sucede? Que con el tiempo, o con un malestar, o con algo que nos molesta en la vida, es como que la intentamos dejar de lado. Eso en un momento se va llenando de porquería y en un momento te estalla y te das cuenta de que estás mal por algo, ¿no? Entonces, no es idóneo meterlo debajo de la alfombra, lo idóneo es tratar de observarlo, tratar de ver, bueno, ese malestar, está bien, estoy mal, voy a intentar no agrandar este mal, ¿no es cierto? Pero está ahí, porque está ahí, voy a esperar que se vaya, voy a intentar no... ¿Uno qué hace cuando siente un malestar? Se va, me siento mal, bueno, entonces me voy al móvil a ver la red social, o como que uno intenta evadirse, o comer mucho, o beber mucho, o hay miles de evasiones en esta sociedad actual, que no son sentarse y decir, a ver, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Eso es lo último que queremos hacer, pero es lo único que realmente nos va a sacar el malestar, porque lo demás son artimañas que nos sacan el malestar momentáneamente. Es que eso son trampas mentales porque... Sí, y momentáneamente, claro, porque después, luego tú te puedes ir de compra, te puedes ir a pasear, que está genial, no está mal hacerlo. Pero sobre si todo si la de estás... compra. ¿Cómo? Sobre todo si la de compra. Sí, está genial. Pero si estás intentando llenar un agujero más grande con eso te sirve un poco, pero luego se desvanece. Yo digo que es una trampa mental en el sentido de que en el fondo el cerebro no quiere pensar qué realmente es lo que ocurre ahí. Sí. Pero reprogramarlo no es fácil porque
pero lo puede transmutar. Claro, y le puede resignificar. Y Claro. ese surco neuronal que se hace y Claro. que es profundo, Claro. y que es profundo desde, vamos a ver, este Claro. surco se ha hecho a lo largo de la experiencia de tal, y esto me saca de mis casillas. Es que, Tal cual. es que Esto me precisamente... saca de mis casillas. Entonces dices, bueno, vale, pues le pongo nombre, le pongo color, lo dejo ir, respiro y me reprogramo. Pero eso es un ejercicio y un entrenamiento Pero- que requiere pero tiempo es que- y que... Pero es que precisamente, perdona, una de las cosas que primero se da en metafísica y neurociencia es el bucear, es el iceberg famoso que está el consciente, el subconsciente, el supraconsciente. Entonces, cuando tú tienes que buscar la causa de un problema o de algo que tú tienes ahí, por ejemplo, que es lo que dábamos cuando poníamos el iceberg, que tenías que bucear lo más profundo del porque a lo mejor es algo que está muy dentro del subconsciente, que a lo mejor, pues claro, si tú no analizas, no meditas, no vas a llegar a esa parte del inconsciente. A lo mejor ahora está meditando, pero está, por ejemplo, en un nivel. Si sigue meditando, si sigue analizando, a lo mejor va a llegar un momento de que va a bajar a los 4.000 metros de profundidad y va a encontrar cuál es la causa. Sí, al respecto de lo de las rutas neuronales, que esto lo hemos comentado muchas veces, pero bueno, esto es un dibujo como para hacernos una idea, ¿no? Cuando uno tiene una idea y forma lo que es una ruta neuronal, una estructura, ¿no es cierto? Al final nosotros lo que hacemos es conectar neuronas, ¿no es cierto? Y formar una idea, que esa idea puede ser ese miedo o esa cuestión que te dispara, que te enoja o lo que sea, ¿no? ¿Qué sucede? Que esto es algo que utiliza el cerebro para automatizar cuestiones. Por ejemplo, cuando uno aprende a conducir, uno automatiza muchas cosas y eso te ayuda en el día a día. Ahora, ¿qué sucede? Que hay algunas de estas ideas, que era lo que estábamos hablando, que no te ayudan. Esos surcos que estábamos diciendo, que son profundos. Es verdad que hay algunos que son más leves, digamos, y hay otros que uno trae quizá de toda la vida y que hay que trabajarlos más. Pero lo interesante es que ya se sabe, a ver si esto está aquí, bueno, ya se sabe que, digamos, tenemos lo que se llama plástica cerebral y que, perdonen que aquí no se lee mucho, pero al final las rutas neuronales hacen que el cerebro no tenga que prestar atención y estar consciente permanentemente, lo que le consume energía. ¿Qué sucede? Que a día de hoy se sabe que el cerebro tiene plástica cerebral y que uno puede cambiar ese surco. ¿Requiere trabajo? Sí, pero te libera de una gran cantidad de muchas veces sufrimiento, de estar mal por cosas, etc. ¿Qué herramientas utilizamos en metafísica? Muchas veces la afirmación positiva, es decir, cuando uno detecta algo, evidentemente observarlo, respirar, relajarse, pero si tu mente está ahí, se ha quedado en un bucle de, no sé, me siento mal o no soy capaz de esto, lo que sea, decirle, no lo acepto, yo sí soy capaz de hacer tal cosa, o yo sí soy inteligente, o yo... Eso te hace que esta ruta neuronal cambie y que tú la hagas de acuerdo a lo que tú necesitas. Y se puede. ¿Cuesta trabajo? Sí, pero si uno insiste, se puede y realmente te libera de un montón de cosas, ¿no? ¿O no? Esperen, que iba... esto era lo de la plástica cerebral. Y esto es importante. Al cabo, se ha medido esto con estudios de neurociencia, que al cabo de 5 semanas, o incluso menos, meditando 4 veces por semana, se miden cambios importantes en el cerebro. Es decir, cuando la persona, por ejemplo, medita, se ha medido que su ínsula, por ejemplo, crece su actividad e incluso su tamaño, que la ínsula es una parte que conecta, digamos, la parte más racional con la parte más emotiva, entonces nos ayuda a
gestionar mejor las emociones. Es decir, a que eso es lo que hablábamos antes, ¿no? A veces esas emociones que nos raptan, que seamos más capaces de observarlas y poder salir de ahí, ¿no? Esto al final es un entrenamiento como el del gimnasio. Sí. Si uno va, levanta más peso, el día que quieras levantar más peso, te es más fácil que si nunca has hecho ningún ejercicio. Precisamente ayer, antes de ayer, no me acuerdo, estaba yo leyendo el libro de Focus de Goleman. Ajá. Y precisamente decía que desarrollar, o sea, practicar la atención, la observación y todo eso es un músculo. Claro. Es un músculo. Claro. O sea, y eso te ayuda. La observación y la atención lo considera como un músculo. Claro, o sea, ya entrenar. no el cerebro, sino que eso es un músculo, que hay que ejercitarlo. Si no se ejercita, se pierde esa capacidad. Es como pierde la gente que dice cuando es mayor, ay, que yo ya no puedo estudiar y tal. En realidad sí puedes. Lo que pasa es que quizás hace mucho tiempo que no haces esa práctica. Si tú otra vez te pones a estudiar y tal, hay un montón de cosas que las vuelves a utilizar y que eso está disponible, pero hay que utilizarlo como todo. Que todo músculo que dejes de usar se atrofia. Claro. Pero que donde esté, en el coco, aquí, Exacto, si al final esto es mente y como el cuerpo lo tenemos que entrenar, la mente y las emociones pasa igual. Entonces así uno aprende a gestionar y no es que, de nuevo, no es que vamos a eliminar pensamientos o pelearnos con ciertos pensamientos, no, pero sí aprender a gestionarlos, a enfocar nuestra atención. Se trata de eso, al final uno en el día a día puede enfocar su atención en los problemas, en las noticias, en lo malo que te dice la vecina, en lo mal que está, o puedes enfocar tu atención en tratar de solucionar la situación que tienes enfrente, en estar feliz, en ayudar a los que tienes a tu alrededor. Es tu decisión. Lo que pasa es que a veces nuestro cerebro no nos hace caso, ni nuestra mente. Hay que aprender a que nos haga caso, o que nos haga el mayor caso posible. Entonces, hablando de lo que habíamos hablado antes del cerebro, de la parte, digamos, de cuando está en zona roja o zona verde. ¿Qué sucede cuando lo cansamos mucho o cuando estamos demasiado tiempo estresados? Que el cerebro se cansa y para descansar activa el sistema límbico. El sistema límbico, ¿se acuerdan que era el que gestionaba qué cosa? Las emociones, efectivamente. La parte, digamos, todo el cerebro, evidentemente, todo está muy relacionado en el cerebro, pero una parte que más se activa cuando uno se emociona es el cerebro límbico. ¿Qué sucede? No es que esté mal, nosotros necesitamos las emociones y nos hacen sentir vivos, vamos, que son una parte fundamental de nosotros, pero hay veces que si la parte racional está muy cansada, el cerebro límbico hace lo que quiere, ¿no? Y entonces cuando, por ejemplo, tenemos que trabajar o estudiar, en realidad nuestro cerebro está diciendo, bueno, ¿cuándo va a terminar? Para ir a ver al móvil, para ir a hacer esto, lo otro, cosas que le gustan, pero no es lo que tú estás haciendo en ese momento, ¿no? ¿Qué sucede? El cerebro límbico funciona, no sé si se acuerdan, con el sistema como amenaza-recompensa. Entonces, un estímulo positivo que le gusta o una recompensa, él se va a intentar acercar a eso. ¿Qué puede ser eso? Un estímulo, digamos, rápido, ¿no? Lo que hablábamos antes. Comer algo rico, ver el móvil o beber en exceso, por ejemplo, son cosas que nos dan un placer instantáneo, no es un placer a largo plazo. Entonces el cerebro límbico quiere eso. No está mal, de nuevo, esto no está mal. La cosa es cuando por esto dejamos de vivir o estar presentes de lo que estamos haciendo, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, con el móvil es que la gente a veces está adicta al móvil y estás en una reunión con gente y todos están mirando el móvil o no están pendientes de la persona que tienen enfrente, sino están pendientes del móvil, ¿no? Eso es irnos para este lado, ¿no? ¿Qué sería un estímulo negativo? Por ejemplo, tomar decisiones que a veces nos cuesta, a veces no nos gusta, o algo que no nos gusta, por ejemplo,
no sé, tener disciplina o tener que hablar algo con la jefa o el jefe, algo que no nos gusta. Y si solamente dejamos al cerebro límbico actuar, el cerebro límbico se va a quedar en el sillón de nuestra casa, viendo la televisión y comiendo, y no va a hacer más nada. Al final eso, bueno, a veces uno necesita ese descanso, pero eso no nos va a llevar mucho a lo que queremos lograr, ¿no? Entonces hay que gestionarlo, ¿no? Entonces esto, el cerebro límbico, eso, se aleja de esto y se acerca a esto. ¿Qué es lo malo de alejarme de esto? Que a veces tengo que tomar decisiones, a veces tengo que hablar con alguien de algo que es incómodo y lo evito. No lo hago, y no lo hago, y no lo hago, y dejo que un problema que se podría haber resuelto el primer día se convierta en un problema grave, por no afrontarlo. Entonces, por eso es que hay que estar atento a esto, hay que ver cómo gestionarse, y si uno está demasiado cansado, no tiene energías para hacer esto, ¿no? Entonces, lo que hablamos del cerebro en zona roja sería cuando el cerebro ya está muy cansado, está a la defensiva, ¿no es cierto? Que era lo que hablábamos antes. Y cualquier cosa que sucede lo considera un peligro. O esto es terrible, o esto está mal, ¿no? Porque cuando uno ha liberado tanta adrenalina, tanto cortisol, todo lo considera un peligro. Salir de la zona de confort, te invitan a hacer algo distinto, tal, eso es un peligro, todo es un peligro. Sucede una situación que quizá hay que resolver, también es un peligro, todo es un peligro. ¿Qué sucede cuando el cerebro está así? Se libera mucha adrenalina y cortisol y uno está en una tormenta emocional y es incapaz de pensar en soluciones. Uno en estas situaciones, cuando uno está así tan estresado, digamos, al final en lo que está es en sobrevivir. Bueno, voy a tomar esta decisión para pasar esta situación lo más rápido posible, y no eres capaz de pensar soluciones, es decir, pensar, bueno, ¿cómo puedo afrontar esto? ¿No? ¿Cómo ahí puedo? Es cuando se entra en las 3 F. Fight, flight, Efectivamente, ahí es, volar, salir corriendo, te congela. efectivamente, ahí cuando estás así, te viene una situación, muy bien, Yo también, ¿eh? Yo no estudié. No, pero sí, es importante estudiar, porque así uno, cuando tiene esto más fresco, es más fácil que uno lo aplique, porque si no, las 3 F son pelear, es decir, te viene una situación y tú peleas contra eso, en vez de buscarle la solución, ver cómo afrontarla, etcétera, tú peleas contra eso. Otra opción es quedarte congelado, que es freeze, ¿no? Quedarte congelado y no poder actuar. Y a veces que uno tiene que, por ejemplo, no sé, si alguien te está faltando el respeto, hay veces que uno tiene que decir, no, momento, hasta aquí, tienes que actuar. Pero si te quedas congelado, no lo puedes, ¿no? Y el otro era fly, que es volar, escaparse y no afrontar la situación. Esto era lo que hablábamos recién. Tienes que, no sé, hablar algo con una persona del trabajo, y quizás si tú lo haces con asertividad, con tranquilidad, pueden afrontar la situación de la mejor manera posible, mientras que si dejas estar el problema y lo dejas estar y tú te fly por ahí, te vas, te vuelas, te dispersas de eso, dejas que el problema se haga más grande, ¿no? Exactamente, cuando estás así es cuando uno tiene esas actitudes. ¿Qué sería estar el cerebro en zona verde? Bueno, sería cuando uno está más descansado, eres más capaz de prestar atención a lo que te sucede en el cerebro, en tu mente, estás más con la atención plena. Entonces te viene una situación y en vez del cerebro estar a la defensiva, o alguien por ejemplo te dice algo que no te gusta, en vez de responder con más insultos, que sería lo primero que haríamos en este caso, ¿no? Nos sentimos atacados y respondemos con más agresividad. Tú ahí te empiezas a pensar, bueno, no hay peligro, todo está bien, esto es una oportunidad. Esto puede ser cualquier situación, desde una situación pequeña del día a día a una situación grande, como puede ser, me tengo que ir a vivir a otro sitio o tengo que cambiar lo que sea. Se puede tomar todo como una oportunidad de aprender y de mejorar, o como algo como que todo es grave, ¿no?
Si tu cerebro está más bien aquí, tú vas a poder con esa actividad desarrollar más dopamina y serotonina. Es decir, si tú te lo tomas como un desafío, como quiero aprender, como que esto te entusiasma, etc., vas a segregar más química en tu cerebro que te genera el estar bien, el estar a gusto, el que algo te genere placer, ¿cierto? Y eso te va a permitir que puedas, digamos, tengas atención plena, active la creatividad y que puedas buscar una solución. Puede ser una solución creativa y que estés relajado en el sentido de que no estés tan estresado y que sea la situación que sea, la puedas afrontar y puedas buscar cómo salir adelante de la mejor manera posible. No quiere decir que aquí no nos vamos a tener que esforzar o que a veces vamos a dudar o que nos van a pasar cosas, pero si uno está más bien en esta situación, podemos, digamos, afrontar la situación de otra manera. El ejemplo típico es eso. Alguien te viene y te dice algo que no te gusta, lo primero que uno hace es cabrearse, si está aquí, y responder peor. Lo que puedes hacer aquí es observar la situación y decir, bueno, quizá esta persona está mal por algo, o a ver cómo podemos gestionar la situación para no empeorar el conflicto, o tener más herramientas para actuar, ¿no? Eso, pasar del rojo al verde sería la cuarta F. Sí, efectivamente, la cuarta F, que es el focus o la observación, es lo que nos permite que poco a poco vayamos dejando de estar en esto, si es nuestro estado, a pasar a estar aquí. ¿Por qué? Porque si tú estás en una tormenta mental y emocional, pero tú utilizas la dieta mental en 5 pasos, te organizas tu mente, empiezas a estar más ordenado, más descansado, observas lo que te pasa, en vez de estar peleando te viene un pensamiento negativo, en vez de estar peleando contra él y diciéndote, no soy capaz, qué tonta soy, que ya me estoy enrollando en esto y ya me estoy peleando con aquel, y ahí uno se empieza a dar látigos, en vez de hacer eso, si tú observas ese pensamiento, tratando de no enrollarte y aumentarlo, que a veces esa es la dificultad, porque uno observa algo y claro, si dejas que tu mente se vaya como quiera, tú vas pensando más y más en el problema, ¿no? Por ejemplo, no sé, te llevas mal con alguien de trabajo, empiezas a pensar en eso, entonces al pensar más generas que eso aumente, generas tener más miedo y estás en esto, ¿no? Pero si tú empiezas a observar la situación, dices, bueno, te enfocas quizá en la solución, te meditas, tratas de relajar tu mente, poco a poco vas pasando a esto. Y cuando te vienen esas cosas, como tú dices, esas emociones fuertes y que no puedes controlar, respiras, te tranquilizas. Si tu mente no está sintiéndose en este estado, es más fácil que tú puedas enfocar tu atención en otra cosa. Una vez que tú ya has observado ese pensamiento, has respirado y tal, dices, bueno, no voy a seguir agrandando esto. Voy a ponerme atención en la meditación o en cómo siento mi cuerpo, o en la respiración, que la respiración es mucho lo que nos baja la actividad muy mental y te saca de aquí, te lleva aquí, el focus, que es lo que dice Mati. Entonces, esto es que es súper útil porque claro, porque nos pasa habitualmente, quizás no estamos extremadamente en esto, pero son estados en los que habitualmente estamos. Y tenía algo más de esto respecto a los dos. Claro, cuando uno está así y está a la defensiva, ¿qué sucede? Que huimos muchas veces de las situaciones, se activa el sistema simpático, que no es para nada simpático, que es el sistema en el cual uno se siente como atacado, liberamos adrenalina y cortisol, actuamos de forma automática para ahorrar energía. Esto es muy importante, porque el automatismo es eso que a cada uno le hace estallar esa emoción incontrolable, ¿no? Como ese enojo o lo que te afecta, el automatismo es lo primero que se dispara. Si tú no eres capaz de salir de esa situación,
tú actúas de forma automática. Devuelves el insulto, o tratas mal a alguien, o te tratas mal a ti, o lo que sea. Entonces uno tiene que estar atento para cuando surja el automatismo, cambiar. Acción refleja, y en cambio en el modo biológico, o sea, con el cerebro en zona verde, digamos, nos sentimos más seguros, entonces estamos más relajados, nos sentimos en general mejor. Se activa el sistema parasimpático. En general las cosas nos generan más satisfacción. Podemos estar más atentos a lo que hacemos, y de hecho nosotros generamos esa atención, y ahí tenemos una acción mucho más consciente y dirigida hacia donde queremos prestar nuestra atención. Esto sería como un ordenador antiguo, ¿no es cierto? Y esto sería como un ordenador más moderno en el que todas las cosas funcionan mucho más eficientemente, ¿no? Entonces, bueno, eso. Pero bueno, lo principal, cómo salir de una cosa a otra, la observación. Y la meditación nos ayuda para que podamos salir de esos estados más fácilmente. Muy bien. ¿Qué otra cosa les ha gustado o se acuerdan? Bueno, todo lo que más me ha impactado eso. A mí lo que me encantó era los 90 segundos. Ah, también. Lo de los 90 segundos, mira, lo tengo por aquí. Es que cuando escuchas eso te queda todo loco, porque parece increíble. Porque en una de las actividades hablamos de las emociones y los sentimientos. Y esta neuroanatomista, que es estadounidense también, estoy leyendo algunas cosas, y ella en un estudio descubrió que, digamos, lo vamos a leer literal para que, digamos, cuando una persona reacciona a algo en su entorno, hay un proceso químico que sucede en 90 segundos. Cualquier resto de respuesta emotiva es solo la persona eligiendo quedarse en el loop emocional. Esto es muy fuerte porque cuando algo nos impacta, hay una emoción que uno no puede gestionar ni nada, te impacta. Eso es lo que te enoja desde un primer momento, o lo que te da miedo, o lo que sea, ¿no? Pero lo que esta mujer midió es que eso dura 90 segundos en nuestro cerebro. ¿Por qué el miedo prevalece? ¿O por qué el enojo prevalece? Porque nosotros, con nuestro pensar, seguimos alimentando eso. Entonces, al seguir alimentándolo, seguimos estando enojados, emocionados, cabreados o lo que sea. Esto es muy fuerte porque uno entiende que si es capaz de gestionar su atención y es capaz de empezar a pensar en otra cosa, dejar de alimentar ese pensamiento negativo, ese enojo o lo que sea, eso se disuelve, ¿vale? Pero tenemos que hacer el trabajo, que era lo que hablábamos antes, de dejar de alimentar eso, para que deje, digamos, de liberarse, digamos, esa emoción y de que estemos atrapados en esa emoción. Pero lo maravilloso es que se ha medido con estudios científicos, y ahí es cuando uno dice, bueno, si yo sigo enredado en este lío es porque yo lo estoy alimentando. Es terrible y maravilloso a la misma vez, pero nos permite liberarnos, ¿no? O tomar conciencia para tratar de liberarnos de esa situación, ¿no? Muy bien, Ana. Por lo menos entender que solo tarda 90 segundos, el resto lo haremos nosotros. Sí. Y tener una oportunidad. Dominar el resto. Y que si uno deja de alimentar eso va a pasar. Hay que ser consciente de eso, porque con las emociones uno a veces se siente en un lío y dice, voy a estar siempre así, voy a estar... Y no, si uno lo deja estar y uno intenta prestar atención a otras cosas, esa emoción se disuelve, cambia, y entonces uno, al ser consciente de eso, también genera más como desapego, ¿no? Al final
todo cambia Otra actitud, ¿no? y Otras otra, reacciones. claro, y no te sientas ahí, hoy voy a estar en el pozo por siempre. Mira, no, quizás mañana ya te sientes diferente. Date tiempo y espacio para que eso También pase. se dan otros casos. Empiezas a entrar a hablar y te notas que eso, y dices tú, Clarita, relájate, 90 segundos. escucha, me vuelvo a decir. Y otra vez y ya tengo que decir, que no, tío, o que no, tía, que Sí. no, porque no van los tiros por ahí. Totalmente, totalmente. Porque el cerebro quiere volver a esa ruta antigua. Sí. A su zona de Cada confort. vez iré teniendo menos, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, y ¿no? si tú lo haces y eres Ah, sí, consciente sí, de ello, sí. te darás cuenta Sí, que sí, cada vez Sí que es verdad. como que te sobrepasan menos todas esas emociones. Y uno es más capaz de antes, en vez de entrar en todo ese loop interminable, antes dice, ay no, ya estoy entrando en el loop. Voy a ocupar mi atención con cosas más constructivas, cosas que me hagan bien, en vez de estar pensando, me va a ir mal, no soy capaz, tengo miedo, estoy, yo qué sé, lo rollo que cada uno tiene en la cabeza, ¿no? Pero sí, totalmente. Te ahorra una cantidad de sufrimiento. Yo siempre digo, ¿por qué aquí la gente no está de adolescentes, de jóvenes? Porque nos ahorraríamos una cantidad de sufrimiento y de pasarla mal. El otro día lo escuché yo en la radio. Hablando de esto, qué Sí, bueno. lo que no me quedé de quién lo estaba diciendo. Claro. Pero me encantó y lo dice, es que estas cosas, la educación emocional, habría que implantarla Ahí, de hecho, en los colegios. de hecho, la gente de la Universidad Pablo de la Vides Sí. organizaron el año pasado el primer congreso de educación emocional, que estaba lleno Muy bien. el aforo. Qué Y Nazaret Castellanos precisamente era una de las ponentes, Sí. que al final no pudo venir y hizo la intervención. Vías de- Y ahora va a haber el segundo congreso de educación emocional en Carmona para septiembre. Qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, la gente que vino fundamentalmente del ámbito educativo, Claro. ¿vale? Y hay, por ejemplo, experiencias Para, de... para aprender a aplicarlo en los colegios. Sí. Oye, interesante. Sí, y además, o sea, tanto desde en la universidad Sí, ya hay sí. un máster. Luego, por ejemplo, está Alma Serna, que es una psicóloga extraordinaria, especialista además en temas de trauma y de superación del trauma, que hablaba precisamente de todo esto porque se ha estudiado a nivel genético, ¿vale? Que incluso el trauma se puede pasar en 2 generaciones, a nivel celular, ¿vale? Sí, A nivel celular. sí. Pero cómo a través de la neuroplasticidad, del entrenamiento, en todo este salir de este Se loop, puede salir, claro. entonces Alma Serna está trabajando ya, lleva años trabajando, es que no me acuerdo de los nombres, pero en la Universidad Pablo de Olavide con el proceso MAR, que también va en esta línea, y a nivel educativo hay un movimiento Qué bien. muy interesante a nivel de toda España, y a nivel mundial, Qué bien. verás. Hay- María Alonso Sí, Puig, sí. María Alonso Puig también. Eso Sí, es, sí, es que hay gente yo he ido conociendo poco a poco, pero hay gente muy Cada vez se va interesante. escuchando más. Sí, y cada vez la gente Sí. como que lo recibe más, lo entiende más, etcétera. Pero es que es fundamental porque en la escuela muchas veces nos enseñan mucha carga Y mental. hay una profesora, es que no me acuerdo, lo tengo apuntado, hay una profesora que además le han dado varios premios, que está trabajando con adolescentes y está trabajando Claro. precisamente todas estas cosas. Claro. Qué bien. Es que es fundamental porque Sí, en la sí. escuela nos enseñan mucho contenido mental, es decir, en Memorizar matemáticas, muchas cosas. claro. Pero luego Luego es importante trabajar la también, cosa, claro, gestionar emocionalmente porque Nos eso enseñan también, mucha teoría te- y muy poca gestión de emociones. claro, pero la gestión emocional también es una parte muy importante de la cual te va a llevar al aprendizaje porque uno aprende cuando se emociona, cuando te sientes seguro y cuando te emociona, cuando te llama la atención, cuando te impacta lo que estás viendo, te motiva. Entonces eso es un movimiento emocional. Si tú estás preocupado, si te sientes en peligro, si no puedes aprender igual. Y además que
también en tu trabajo te va a llevar a que consigas tus objetivos, es decir, tengas un éxito en el sentido de que logres lo que quieres, no estoy hablando de ser millonario ni nada de esto, pero que te sientas bien, que te sientas a gusto, también va a depender de tu gestión emocional, de que si eres capaz de hablar con tus compañeros, si tienes comunicación, si puedes trabajar en grupo, si algo no te gusta, poder decirlo bien y no enojarte y generar un conflicto, todo eso se gestiona con la gestión emocional, entonces es súper importante. Y de hecho todo este movimiento también de educación emocional veía que los docentes, si los docentes son competentes emocionalmente, el alumnado aprende igualmente rápido y aprende más que 1000 palabras. Eso es. Entonces, para la salud mental tanto del alumnado como del profesorado, se veía que era importante trabajar desde esta perspectiva. Sí, y que yo he leído que también que le interesara, es decir, que la persona que el profesorado esté interesado en lo que está dando y se sienta algo motivado, eso se transmite. Y entonces el alumnado lo nota. Y también, bueno, cuántas veces nos hemos encontrado con profesores que de repente uno dice, ay, esta asignatura no me gustaba, pero me la dio este profesor y me encanta. Apasionados de porque les gusta, porque les gusta enseñar y tal, y eso se transmite. Y es una de las cosas que muchas veces no se transmite a través de una pantalla, ¿no? O sea, tú pillas cosas, pero no es lo mismo que estar con una persona y hablando, preguntando, todo eso es el cara a cara que es diferente, ¿no? Por eso es distinto ver una clase en un vídeo que verlo en vivo y en directo. Si uno no tiene más remedio, la energía que crea y la vibración que crea es totalmente... Y en tu cerebro, cómo tú lo incorporas, cómo te impacta, es totalmente diferente. Si solamente es algo en un vídeo, algo intelectual, algo que, bueno, que a veces no tenemos opción de entender, llegar a eso de otra manera, ¿no? Pero si tenemos la opción de algo presencial, siempre es mucho mejor, se nos queda más en el cuerpo lo presencial. Voy a apagar si les parece el aire, ¿no? Está un poquito... Sí. Pues yo les he dicho a mi mente, no va a pasar frío, así que no te distraigas. Eso era lo de los 90 segundos, ¿Qué otra... ¿Se acuerdan de alguna otra cosa que les...? El principio de los principios. Consciente, inconsciente, supraconsciente. Bueno, las tres partes de nuestra mente. Justo no tengo creo que no he puesto ninguna diapositiva de eso. Pero bueno, nuestra mente nos la podemos imaginar, para entenderla, ¿no es cierto? Nos la podemos imaginar como un iceberg, ¿no? La parte de arriba del iceberg es nuestra parte consciente, es decir, de lo que nos damos cuenta habitualmente en nuestra mente, ¿no? La parte que está por debajo del agua, que es mucho más grande que la puntita de arriba, sería nuestro inconsciente. Todas esas rutas neuronales que están en nuestro inconsciente que nos hacen reaccionar para bien o para mal, porque muchas veces una gran parte del inconsciente es algo positivo. Si estamos aquí tratando de mejorar y tratando de pensar en nosotros y en lo demás, bueno, tendremos en el inconsciente también muchas cosas positivas, ¿no? Pero ahí es donde te dicen algo y te enojas, o ahí es donde está esa reacción, inconsciente y automática, ¿no? Y a la misma vez todo eso está en un océano, metido en un océano que es como el inconsciente colectivo, ¿no? Las cosas que vamos aprendiendo de la sociedad, de los profesores, del rol social que tenemos cada uno en una sociedad, etc., ¿no? Y eso también te va marcando y te va generando ciertas formas de comportarte, ¿no? Ni hablar nosotros las mujeres que a lo largo de la historia muchas veces nos han dicho, no, ustedes tienen que ser así, tienen que ser amables, tienen que decir que sí, tal, y uno, bueno, luego tiene que hacer un trabajo para salirse de eso y decir qué quiero hacer yo o sea, capaz que sí quiero hacer lo que estoy haciendo, pero me lo tengo que preguntar, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ser conscientes de ese inconsciente? Bueno,
estando nuestra mente en la supraconciencia, que en ese gráfico estaría, nosotros lo hemos muchas veces representado, porque es una representación, como estando en el cielo, ¿no? Como por fuera del iceberg. Es decir, cuando uno está observando, cuando estás observando tu mente, no cuando estás enredado en tus pensamientos, sino cuando estás observando y dices, ah, mira, ya estoy cayendo de nuevo por aquí, o ya me estoy cabreando, bueno, me voy a relajar, voy a respirar, ¿no es cierto? Es cuando tú eres capaz de observar eso. En la medida en la que tú observas, que era lo que hablábamos antes, tú meditas, más cosas del inconsciente puedes ir viendo, poco a poco, porque eso no es algo que uno haga del día a día. Y te das cuenta, yo tengo el patrón de que, no sé, no me siento capaz para hacer esto porque me lo han dicho, porque mi madre se sentía así, porque tal y cual, ¿no? Y entonces uno así puede, digamos, romper esos patrones o cambiarlos, ¿no? Cuando uno los observa y los ve, ¿no? Pero para eso hay que observar y estar pendiente y... Un ejemplo muy claro para que muy tonto pero muy claro, es que desde chiquitito te están diciendo no andes descalzo que te vas a resfriar, y tú ya tienes en la mente esa ruta neuronal de que como andes descalzo caes resfriado. Entonces cuando tú ya empiezas a estudiar y empiezas a analizar y dices tú, bueno, pero ¿por qué? Sí, ¿por qué voy a enfermar? ¿Por qué esto? Entonces ya empiezas tú a cambiar hasta ya termina esa ruta neuronal, la cambias y andas descalzo, andas desnudo y no te resfrías. O sea, es un ejemplo muy tonto, pero nos lo han incrustado desde chico, o niño tú no vales para esto, o niño no sé qué, o en el colegio, o la sociedad, este niño es de esta familia, son todos unos tontos, son todos, la propia sociedad, todo. Son patrones que nos han ido metiendo, inculcado que bueno, no comas plátano que te va a sentar mal, y un día pruebas un plátano, no te acuerdas de que tu madre te dijo aquello y te estás sentado de escándalo y dices, bueno, ¿y esto por qué me han dicho que esto si el plátano es bueno? Y entonces eso es lo que te va haciendo cuando vas observando y vas meditando el por qué te han dicho eso cuando tú lo has probado, porque es una cosa que tiene la metafísica, que tienes que observarlo y practicar, sobre todo practicar. Es muy importante, digamos, lo que hablamos, digamos, antes, que todo lo que leemos y aprendemos aquí hay que tratar de irlo poniendo en práctica. Ir practicando la observación, ir practicando cambiar esos patrones, porque al final es lo único eso es cambiar. Que se nos quede dentro y que esta enseñanza tenga sentido, porque al final está enfocada no solamente a generar un conocimiento teórico e intelectual, sino que cambie nuestra vida mejor. Porque consiste en eso, en cambiarte todas esas rutas neuronales que te han ido incrustando desde que nacemos. Sí, totalmente. Desde que nacemos. Sí. O sea, eso, el niño... ¿Eso es lo de la memoria celular? Lo de la memoria celular, sí, eso os lo di yo en Pilares, cuando dimos las leyes universales, que venimos con la mente cristalina y que tú traes una genética, una información genética que puede durar varias generaciones, como ha dicho ella, que traes la información kármica y que traes, y todo eso es lo que ya desde que nace te empiezan a meter esas rutas neuronales. La primera que te meten es la niña de rosa y el niño de celeste. Esa es la primera que te meten. Y así, claro, después hay que desarmar todo eso. Y entonces tienes que desaprender lo aprendido. Entonces, eso fue una de las cosas que dimos, la información genética. Pero claro, cuando uno es consciente de eso y cuando uno ve el patrón, puedes elegir si adaptarte a ese patrón o elegir otro,
o cambiar, pero desde realmente una libertad. Porque si no, si uno sigue el patrón sin observarlo, uno no está siendo libre. Se habla mucho de la libertad y de que podemos, pero en realidad... la inercia. Claro, y uno es en realidad preso de esas ideas, de esa inercia, de eso que te enseñaron. Y muchas veces nos encontramos con que, o la gente se encuentra con que no es feliz, con que no se siente bien y no sabe por qué. Y quizá porque hizo lo que sus padres le dijeron y es muy bueno o muy buena, pero no hizo lo que esa persona quería, ¿no? Entonces hay que plantearse esos patrones para los que no nos están haciendo bien, cambiarlos y realmente uno ejercer en la medida en la que se puede la libertad, ¿no? O ser un poco más libre dentro de los patrones y de las limitaciones que tenemos, ¿no? Y algo que también les quería hablar es que no sé si se acuerdan que hablamos de un estudio que se hizo de cuando una persona medita, le pusieron unos... la resonancia magnética. Exactamente, y se vio que partes del cerebro se activaban cuando la persona estaba en diferentes estados, ¿no? Yo he resumido los estados que se planteaban, esto es un paper científico, en dos. Este era el primero, que era cuando la mente está errante o tenemos el vagabundeo mental. Eso es cuando no estamos prestando atención y nuestra mente está, ay, acuérdate de llamar a la tía Pili, haz la comida, esto, y te vas acordando y pensando en 1000 cosas y tu cerebro tiene muchas zonas activas. ¿Por qué? Porque en una parte se acuerda, en otra parte está hablando por teléfono, en otra parte está escribiendo, en otra parte está pensando en qué va a hacer en el futuro. Entonces, son muchas las partes del cerebro que están activas, ¿vale? Y este estado es cuando, digamos, sería el enfoque sostenido, cuando conseguimos, esto se hizo con meditadores expertos, pero es cuando uno consigue mantener, digamos, la atención sostenida, por ejemplo, en la respiración. Cuando uno mantiene la atención sostenida en la respiración durante un rato, solamente, o lo que más se activa, es la corteza prefrontal dorsolateral. Digamos, esta sería la parte de delante del cerebro, esta la de atrás. Y entonces se activa principalmente eso, ¿no? La ínsula. La ínsula es otra parte que está entre la corteza y la parte emocional de dentro, que es una parte que se activa cuando uno se da cuenta de que está distraído. ¿Qué sucede? Cuando uno está meditando, uno empieza así, pensando en 1000 cosas, ¿no? Se sienta, se calma, empieza a prestar atención a la respiración, se empieza a relajar y en un momento uno se distrae, ¿no? Empiezas a pensar de nuevo en qué tenías que cocinar o lo que te dijo tu amigo, etc. ¿Qué pasa? En un momento uno se da cuenta, no, estoy distraído, cierto que estaba meditando. Y entonces vuelves a traer tu atención al momento presente. Ese trabajo lo hace la ínsula y por eso es que el meditar, digamos que fortalece mucho la ínsula, porque es justamente ese ejercicio que estábamos hablando antes, ¿no? De traer la atención a lo que tú quieres prestarle atención, que en este caso es la respiración, pero podría ser lo que siento en el dedo gordo del pie, o podría ser las sensaciones del cuerpo, lo que sea, pero tú ahí es cuando activas tu ínsula y cuando mantienes la atención durante mucho rato, esta es la parte que más está activada. Por eso es tan importante la meditación y por eso cuando uno se distrae y es consciente de esa distracción, muchas veces uno dice, me he distraído un montón, he estado pensando, pero has trabajado mucho tu ínsula. Es como, has hecho esto muchas veces, porque muchas veces te has dado cuenta que estabas distraído, ¿no? Entonces, eso te ayuda a cuando luego en el día a día te vienen situaciones en las cuales te sacan de tu casilla, tú rápidamente volver tu atención a estoy tranquila, estoy bien, voy a respirar, etcétera, y poder volver a, digamos, a enfocarte, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia principal uno puede ver entre estos dos estados? ¿Qué les parece? Diferencia hay, pero ¿qué? Que solamente una parte está activada. ¿Cómo? Que solamente una parte del cerebro está activada cuando está el enfoque sostenido. Y aquí hay muchas. Y hay muchas, ¿no?
Aquí hay muchas zonas activadas, aquí hay una. ¿Qué va a producir que tengamos muchas zonas activadas o que encendamos una, apaguemos, prendamos otra y así? ¿Qué nos va a producir? Desgaste y cansancio. Entonces el cerebro, cuando está así, se cansa mucho. ¿Qué puse aquí? ¿Qué le sucede al cerebro cuando utiliza muchas zonas? Que se cansa. Y entonces eso más rápido nos lleva a que al final del día estemos hechos polvo. En zona roja, efectivamente. Súper cansados, a la defensiva. No tenemos la mejor alumna, venga, necesito. Efectivamente. Entonces, si nosotros aprendemos a mantenernos en este estado, no importa lo que estemos haciendo. Si estamos cocinando, tratar de estar pendientes de eso. Si estamos meditando, estamos meditando. Si estamos estudiando, si estamos trabajando, tratar de estar pendientes de eso y no de eso y del que nos llaman por teléfono y de muchas cosas más. Mantenemos más el tiempo el cerebro aquí. Entonces, nos cansamos menos, pero además vamos a lograr un bienestar mayor, porque vamos a estar realmente viviendo lo que nos sucede. Es decir, estamos con una amiga, estamos con esa amiga, conversamos, conectamos con esa persona, luego hacemos otra cosa, estamos en eso. ¿Te ves un atardecer? Pues ves el atardecer, disfrutas de eso, no estás ahí con mil cosas pensando. Y realmente uno al final del día tiene un sentimiento de qué bonito todo lo que he vivido. ¿Cómo? De gratitud. De gratitud y de bienestar y de realmente he vivido. Y no es que he estado sobreviviendo, ¿no es cierto?, pasando de una cosa a otra sin darme cuenta de qué está sucediendo. Es que en realidad el cerebro es un vehículo de los pensamientos y el cerebro a fin de cuentas es un órgano físico. Es un órgano físico y se cansa si tú lo mal utilizas. Es como sacar un músculo, bien si tú lo utilizas bien, pero si tú estás todo el día haciendo cosas, tu cuerpo se cansa y el cerebro pasa igual. Por eso hablamos de la dieta mental, para poder, digamos, alimentarlo adecuadamente, darle el descanso que se merece, no cansarlo demasiado con cosas que no tienen sentido que produzcan cansancio, ¿no? Bueno, eso era lo que decíamos. Y entonces eso, se han hecho estudios que han comparado el sentido de bienestar en personas que tienen vagabundo mental y las que están más atentas, y digamos que manifiestan tener más sentido de bienestar las personas que logran mayor concentración o las que están más atentas de lo que viven. Aparte Sol, sí, dime. El cerebro que está con tantos pensamientos y demás es un cerebro que a la larga enferma. Sí, enferma con ese tipo de enfermedades que hoy en día se conocen. Claro, que ya se diagnostican y demás, tipo Alzheimer, tipo demás, por ese agotamiento que tiene, que evidentemente agota las neuronas y las pueden matar. Claro, Entonces ese agotamiento continuo durante toda tu vida te va a producir ciertas enfermedades físicas. O sea, lo somatiza de tal forma, al tú tener esos pensamientos negativos, al tú estar distraída, al tú estar y no ejercitar ese, digamos, esa gimnasia mental, vamos a llamarlo así, esa gimnasia mental va a llegar a una deformación del órgano físico. Sí, y además porque cuando uno está así y no presta atención, te salen mucho los automáticos de, por ejemplo, lo que tú decías, voy descalzo y me enfermo. Entonces, si ese automático te sale y tú no estás atento, te vas a enfermar. Y que te resfríes es lo de menos, pero esos automáticos salen. Si uno no está atento, uno mismo muchas veces, inconscientemente, sin quererlo, por supuesto, nadie quiere estar enfermo a propósito, pero muchas veces eso te sale y no te das cuenta porque estás en este automático. Entonces, claro, te genera más inarmonía en el cuerpo, te genera más situaciones de malestar. Si tú empiezas a prestar atención y empiezas a ordenar todo, hay cosas de las que te puedes librar
Por ejemplo, un resfriado por andar descalzo, ¿no? O incluso ha habido muchos metafísicos que se han librado del COVID. Sí, es verdad. Sí, o sea, sí, porque yo todos los días me levantaba diciendo, el bicho no viene para mí, el bicho no viene para mí, y no lo pasé. Sí. Pero bueno, de eso y de todo lo demás. O sea, es decir, tener la atención puesta en una cosa y decir, esto no lo acepto, esto no lo acepto, esto no lo acepto. Por lo menos no generarte tú mismo el inconveniente o el malestar. Claro, ya lo pasé cuando me desentendí y ya no sí, verás, pero fueron cuando bajaste la dos guardia. días, claro, ya bajamos la guardia porque ya venga, fuera mascarilla, ya bajé la guardia, ya no me levantaba diciendo no lo acepto, que lo cogí un par de días, pero lo cogí. Pero bueno, pero me vengo a referir que si tú te mentalizas de tal forma y tú le pones atención a una cosa, tú no tienes por qué... Claro, y por eso también el hecho de enfocar nuestra atención en una cosa o en otra muchas veces nos genera protección en cuanto a los miedos, todo nos genera que... ¿Cómo? Protege, fortalece, restaura. Sí, te sube tu sistema inmunológico. Claro, entonces todo eso depende de la gestión que nosotros hagamos en el día a día con esto. Por eso es que es tan fundamental y tan importante conocerlo y utilizarlo. Al principio uno empieza cogiendo herramientas, pero poco a poco te vas dando cuenta que cada día, hombre, estoy un poquito más liviana de pensamiento, ¿no? Soy más feliz, soy más eficiente. Eso es, y lo podemos hacer con la gestión de nuestro pensar, ¿no? ¿Qué más tenía por ahí? ¿Alguna otra cosa que se acuerden que quieran que hablemos? No sé si se me ha quedado algo, pero creo que hemos hablado de la mayoría de las cosas que tenía preparadas. Entonces, diapositivas como tal no tiene, ¿no, Sol? Sí, las tengo, pero... miren, una cosa de la cual... Las tengo, lo que pasa es que las he ido pasando de acuerdo a cómo hemos... No, pero me refiero al PowerPoint de la clase, sí. Sí, tengo hice un PowerPoint con estas cosas que hemos estado... Con ese repaso. Con estas cosas que hemos ido Vale, te hablando. lo digo para la hora de... Para que me lo dé cuando... Sí, pero sí que tengo. Y una de las cosas que nos quedaba un poquito pendiente de hablar es lo de la inteligencia sensorial, que no sé si se acuerdan. Esto sí, está muy tomado de este libro de Stanislav Bartrach. Y él habla de que la inteligencia sensorial es la habilidad para prestarnos atención. Pongo prestar atención a vos porque es argentino y lo he puesto literal, ¿vale? Dice, prestarnos atención a nosotros, nuestras sensaciones, nuestras emociones, cómo nos movemos al momento presente, pero sin la influencia de tus pensamientos críticos. Porque, ¿qué sucede? Uno muchas veces se presta atención, pero muchas veces entra el pensamiento crítico, o el enjuiciarnos. No hagas esto, que vas a pasar vergüenza, que vas a quedar mal, o que lo vas a hacer mal, o que entramos en un juicio, ¿no? Entonces, él habla de la inteligencia sensorial, que es la habilidad de sentir sencillamente, solo observar lo que nos está pasando en el cuerpo. Principalmente él habla del cuerpo, pero ya verán que al final el cuerpo está muy relacionado con las emociones, porque uno cuando siente algo, en definitiva eso se siente en el cuerpo. Entonces tú te sientes nervioso porque sientes que estás temblando, o porque tu estómago está ahí revuelto, o porque te pones así nervioso porque estás enojado. Al final las emociones nos generan un efecto en el cuerpo. Si uno está atento a esos efectos en el cuerpo, puede gestionar mejor las emociones. Mucho más rápido te das cuenta de cuando te estás enojando, o cuando te están sacando de tus casillas, o cuando el automático está empezando a hacer así y tú rápidamente te das cuenta, ¿no?
Él habla del sentido de la interocepción, que es eso que nos permite ser conscientes de lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, sentir los latidos del corazón, la respiración, todas esas cosas son el sentido de interocepción. Y entonces desarrollar esta inteligencia sensorial está muy relacionado con desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? El darnos cuenta qué nos pasa, qué nos sucede, hace que podamos gestionar esas emociones mejor. Porque muchas veces una de las cosas que pasa es que no nos damos cuenta de que nos pasa. Hay muchas veces que yo le pregunto a alguien, bueno, lo veo incómodo, mal, bueno, ¿qué te pasa? Ay, no sé, no sabes si está enojado, si está triste, si está... Entonces, si no lo sabes, no puedes gestionar eso, es muy difícil. Entonces primero te tienes que observar y exige también una cierta valentía, porque de nuevo, muchas veces nos escapamos de las sensaciones, muchas veces son sensaciones desagradables y lo primero que hacemos es escaparnos, irnos. Hay que quedarse y decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy alterada? ¿Por qué esto me produce nervio, lo que sea? Y observarlo y fijarse qué está pasando ahí. Una vez que uno ya se da cuenta, intentar no seguir por ese camino, no seguir alimentando eso, pero es importante darse ese espacio, esa observación, porque si no vivimos como ciegos, ¿no? Como escapándonos de lo que tenemos ahí detrás, pero nunca lo vemos. Bueno, esto era esto mismo. Y entonces, por ejemplo, cuando uno se da cuenta de qué emoción tiene, esto hace que disminuya un poco la actividad de la parte límbica. Es decir, el sistema límbico es el que se activa cuando tenemos una emoción. Entonces, por ejemplo, uno está cabreado, enojado, lo que sea. Si tú te das cuenta de eso, estás activando otra parte de tu cerebro y ayudas a que esa actividad emotiva fuerte disminuya un poco. Entonces ya ahí tú ya te puedes sentar, observar, ver qué hay, ¿no es cierto? Te ayuda esa conciencia del cuerpo. Si uno logra mayor desarrollo sensorial, dice, vas a entender con más claridad lo que realmente te importa, mientras que en simultáneo tomarás acciones pertinentes para alcanzar tus objetivos. Esto es un poco relacionado con lo que hablábamos antes, de seguir los patrones que están establecidos o darse cuenta qué te hace bien, qué quieres en tu vida, cómo quieres moverte, vestirte, cantar, llamarte. Todo eso que en el fondo uno lo elige si se presta atención y te das cuenta, me gusta más esto o me gusta más lo otro, me siento bien con esto, quiero o no casarme, quiero o no estudiar tal carrera. Todo eso te lo dice el cuerpo. Aunque parezca increíble, las sensaciones de tu cuerpo te dan mucha información. ¿Qué sucede? Que muchas veces vivimos como ciegos, porque vivimos apurados, lo que tú decías antes, vivimos apurados, haciendo una cosa, haciendo otra. Y así como vas a prestar atención a lo que tú quieres, a cómo te vas a dar cuenta de lo que tú quieres. Hay veces que a uno le dice a la gente, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? La gente te dice, no sé, claro, y siguen el patrón que está establecido. Pero ese quizá al final de todo el camino no es el que te va a hacer feliz, sino el que tú decidas. Y en ese decidir te puedes equivocar y puedes ir por un lado y por otro, pero por lo menos va a ser como tu decisión o tu investigación, por lo menos. Si no, no hay conciencia ninguna, ¿no? Entonces eso se logra también con la meditación que hablábamos antes, el hecho de prestar atención a la respiración, prestar atención al cuerpo, todo eso hace que uno desarrolle este tipo de inteligencia. Y ¿qué más decía? De esta manera uno desarrolla mayor resiliencia, empatía, toma decisiones más acertadas al respecto de lo que uno quiere hacer, una sabiduría más profunda, un poder de liderazgo, es decir, de liderar nuestra propia vida, nuestras propias decisiones. Y en el momento
momento en que tu atención es absorbida por tus pensamientos, juicios, expectativas y otras cuestiones que te estresan, te quedas sin tiempo para prestarte atención. No es nada sorprendente que pierdas contacto con vos mismo. Es decir, muchas veces perdemos el contacto con nosotros mismos en eso de estar apurados, haciendo las responsabilidades, lo otro, No, es como que nos desconectamos, ¿no? Y la gente, eso, se desconecta y después no sabe qué quiere, no se siente bien, no se siente... Pero porque estamos a veces en un devenir de un montón de cosas, en vez de sentarnos 2 segundos y reflexionar, ¿no es cierto? O estar tranquilos, o estar con nosotros mismos. Es importante tomarse esos espacios, ¿no? No sé si de esto quieren preguntar algo o ha quedado claro. Bueno, ya son casi las 9, o sea que de tiempo vamos bien. ¿A alguien le quedó alguna duda, pregunta o algo que quiera comentar? Ha sido un poco, ya digo, no es la clase habitual, porque por lo general llevamos un orden más pedagógico, pero yo quería esto porque al final uno se da cuenta de qué es lo que vamos viendo, qué es lo que a uno le llama la atención una cosa, a otro otra, y así vamos un poquito practicando también lo que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, como son las 9 menos 5, vale, genial. ¿Ninguna duda ni nada? Dime. Pues ya lo puedes cortar.